Buenas noches, querido licenciado José Luis Mamani. Buenas noches a todos los jefes de carrera, a los docentes, a las personas que están en este taller de investigación. Agradezco mucho por tomarme en cuenta y poder realmente compartir con ustedes este tema que es tan importante sobre la bioética y la ética en la investigación. Son dos términos que se unen de por sí, dos términos que se entrelazan en torno a la vida, en torno a la vida. Entonces, ¿qué es bioética? Todos nos preguntamos, ¿dónde parte esta palabra? Bio significa vida, ethos significa ética. Entonces, al final, pues, concretamente decimos la bioética es el estudio de la vida. El estudio de la vida. Pero definiendo de una manera más general, la bioética estudia de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, así como de las relaciones del hombre con los restantes seres vivos. Entonces, cuando decimos seres vivos restantes, tenemos al hombre, al ser humano, tenemos a la vida vegetal, a la naturaleza, tenemos también a la vida animal. Entonces, la bioética entra a ver de una manera concreta esos aspectos éticos dentro de la vida. Es una palabra griega, ethos, ¿no? Que significa ética y bio significa vida. Entonces, la definición entonces de ética. Pero antes de entrar a la ética, yo quisiera decirles que entiendan también por qué, o sea, bioética. Entonces hay definiciones diversas en las que nos ayudan a comprender mejor, Nuevamente podías hacer esto. Entonces, es importante entender qué relación tiene la bioética con lo que nosotros ahora queremos hacer investigación. Hay una definición que puede ayudarnos a entender mejor. Bioética, ¿no? El estudio interdisciplinario de los problemas creados por el progreso biológico y médico, tanto a nivel microsocial como a nivel macrosocial, y su repercusión en la sociedad, en sus sistemas de valores, tanto en el momento presente como en el futuro. Entonces, la bioética es una ciencia que estudia, acontecer en la sociedad de la persona humana. Como ciencia, entonces, nos ayuda a entender mejor en los valores que ya serán los actos de la persona. Entonces, Padre, por un eso, momentito, por favor. entiendan ustedes la definición de ética, ¿ya? La definición de ética. La ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un sentido racional en el conjunto de nuestra vida. Esta autora conocida española, Adela Cortina, lo define de esa forma. ¿Y por qué nos dice, por ejemplo, que la ética es un tipo de saber de los valores? Porque ustedes saben que los valores los aprendemos, los valores los adquirimos, los valores nos los enseñan y nos los transmiten desde niños, y nos los transmiten con las personas quienes vivimos. Primero, nuestros padres, después, según la etapa de la vida que vamos creciendo, vamos relacionándonos con la sociedad. Entonces, por eso es una acción, ¿no? Una acción humana, ¿ya? Y también racional, en el que entendemos. ¿Puedes adelantar más? Entonces, hay tres momentos claves de la investigación. Es importante entender esto, porque vamos a hablar de investigación, ¿ya? La finalidad de
debe ser clara, sin ambigüedades, importante eso, sin ambigüedades. La evaluación moral del fin de la investigación. Es importante pensar en la investigación. ¿Por qué quiero investigar? ¿Por qué quiero investigar? También cuando hablamos de moral, ¿no? O sea, tiene que ser una investigación que tenga respeto a los actos humanos, que tenga respeto a las normas. También la sinceridad respecto a los fines que Lo vendió Carlito. ¿por qué quiero investigar? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué busco en la investigación? Esto es importante entender. Entonces, estos todavía tres encendía. finalidades es muy Enciende. importante para que nosotros tomemos en cuenta. Primero, que Murió. sea clara, que no sea ambigua, como quien dice, entre se entiende, no se entiende, clara. Tienen que tener conceptos claros, objetivos claros, y también tiene que estar, como les digo, sujeto a la moral. Ustedes saben que la definición de la moral, ¿qué es la moral? La moral es el estudio de las normas, las leyes, las costumbres que nos ayuda a entender el acto humano, ¿no? ¿Qué estudia? Si nosotros nos preguntamos la ética, estudia el acto humano. Entonces, nosotros en eso tenemos que ser capaces de evaluar, ¿ya? La coherencia entre los medios o métodos empleados. Tiene que haber una coherencia. ¿Qué medios estamos utilizando para la investigación? ¿Cuáles van a ser nuestros medios? ¿Qué métodos estamos empleando en la investigación? Los medios o ocasiones instrumentales no pueden ser, por ejemplo, medios que no son aceptables desde la mirada de la moral, desde la mirada de la ética. Tienen que ser aceptables, tienen que ser instrumentos válidos y tienen que ser fortalezas que nos van a ayudar a buscar una buena investigación. Esto es importante también pensar y mirar en lo que vamos a hacer. Luego, para luchar contra la mala práctica de la investigación, tenemos claros ejemplos en diferentes normas o leyes, y aquí tenemos uno de las normas que es internacional, está en Belmont, por ejemplo, Nuremberg también, y otros documentos que por ejemplo, los derechos humanos, las normativas, por ejemplo, de investigación que tiene cada país, cada área. Entonces, importante poder que nosotros podamos seguir ayudando a que se pueda comprender mejor la investigación. ¿Podemos continuar? Máximo, ¿podemos adelantar? Ok. En la comunicación, la investigación en la comunicación. Quien comunica unos resultados debe tener pretensión de que sea entendida la verdad sin confusiones. Aquí podemos señalar, por favor, podemos señalar y subrayar de manera la verdad. Cuando nosotros buscamos una investigación, debe buscar siempre, debe ser entendida en la verdad, sin confusiones. Por eso debe ser clara, debe ser clara. Y cuando es clara, nos van a comprender todos. Cuando es clara, nos van a comprender todos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tiene que ser clara, verdadera, sin confusiones. Los resultados de una investigación deben ser abiertos. ¿Por qué decimos abiertos? ¿Por qué? Porque tiene que verlo las personas.
pueden las personas leerlos, pueden analizarlos. Por eso dice escudriño. Las personas pueden leer, pueden examinarlas, y también tiene que ser abierto al público, pero a ese público analítico una crítica que realmente pueda ayudar en este. La conclusión de resultados debe respetar a la propiedad. La difusión de los resultados debe respetar la propiedad de la información y la confidencialidad. Esto es importante. Año pasado igual cuando hubo bloqueos, cuando estaba el Evo, le estaban sacando del poder. Igual ese tiempito ha subido todo esto. Padre, no se le escucha. Buenas noches, padre. Padre Freddy, se ha perdido. Padre Freddy, buenas noches. Se ha perdido su audio. De nuevo, ahora Sí, padre. Padre. Voy a volver a repetir, ¿ya? Entonces, les decía, lo primero, quien comunica unos resultados debe tener pretensión de que sea entendida la verdad sin confusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se entienda? Deben ser con palabras claras, palabras que no sean muy técnicas, palabras que nos ayuden y no confundan a las demás personas, sino tenemos que ubicarnos en el contexto de las personas a quienes queremos dirigir esa investigación. Por eso, no confusa. ¿Qué resultados? Los resultados de la investigación deben ser abiertos, ya decía. No significa que una investigación pueda solamente quedarse para nosotros, sino que lo tiene que ver el público. Tiene que ser capaz que alguien lo analice, también lo examine. Por eso dice escrutinio. Y también tiene que haber un análisis crítico del público. Tiene que estar para que el público lo analice, lo critique, pero si entiende, ¿no? La otra cosa es la difusión del resultado. Y ese resultado tiene que ser respetado. Esa información de quién has recibido, tú lo tienes que verdaderamente, entonces tiene que haber una confidencialidad. No lo puedes publicar sin el permiso de esa persona o de la institución de alguien que ha recibido la información. Tiene que haber realmente un respeto a la autoría, como quien dice, a la propiedad de esa información. ¿Quién te ha dado? Y si es, como dice, confidencial, no puedes publicar tampoco ni el nombre si no te lo ha autorizado del autor. ¿Continuamos? Valores éticos de la investigación. Valores fundamentales. ¿Cuáles son los valores fundamentales de la investigación? Libertad, igualdad, solidaridad, respeto, honestidad, diálogo. Estos son los valores fundamentales de la investigación. Principios éticos de la investigación. ¿Cuáles son los principios éticos de la investigación? Autonomía, maleficencia, beneficio, justicia. Esta parte tiene mucha relación con la parte de bioética, ¿ya? Esto, la autonomía, la maleficencia, la beneficencia, la justicia, tiene mucha relación
con la parte de bioética. Ustedes saben que los valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, de respeto, honestidad, diálogo, son valores que los hemos ido adquiriendo y aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, ¿ya? En el transcurso de nuestra vida. Y esos valores son los que nos distinguen a nosotros como personas. ¿Y dónde se van a notar estos valores? En los actos que nosotros realicemos. En los actos que nosotros realicemos. Ahí se podrá entender la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto, la honestidad, el diálogo. Estos son valores que se utilizan en la investigación, porque hay otros valores también para la convivencia dentro de la sociedad como comunidad. Hay otros valores. Pero esto de manera especial, estos valores son los que nos ayudan a hacer una investigación realmente correcta, bajo la verdad, bajo el respeto y más que todo, bajo las normativas y las leyes que nos dan al investigador. ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué son como que los contravalores? Como los contravalores para la investigación. Y los contravalores ahí tenemos son la corrupción, la manipulación de datos, plagio, parcialidad en la evaluación. Cuando decimos corrupción, estamos diciendo que realmente ha habido falsificación. Cuando decimos manipulación de datos, decimos que han utilizado a su criterio personal como ellos querían. Por eso es manipular. Luego hablamos de plagio. Ustedes entienden la palabra plagio, ¿no? Y la parcialidad en la evaluación, es decir, no estar en lo correcto en la evaluación, no tomar la decisión que debes tomar como después de haber hecho un análisis. Cuando no haces un análisis, no puedes dar una evaluación exacta, una evaluación correcta. Y ahora depende también la evaluación, ¿no? La evaluación también puede inclinarse porque es mi amigo o porque soy del, no sé, del rubro o por esto y el otro. Tratas de justificar en una evaluación algo que no está bien. Tratas de darle positivo en vez de darle lo negativo. Continuamos, ¿no? Valor. ¿Qué entendemos por valor? Vamos a volver a poder explicar. Valor. Es una creencia prescriptiva perdurable. Un valor es, ya les digo, una creencia. Perdurable, ¿por qué? Porque perdura en el tiempo, en la persona. El valor que tú aprendes se vuelve en hábito y ese hábito se convierte en virtud y esa virtud te impulsa a actuar en tu vida. ¿Ya? Entonces, por eso es yo creo, crees. Y los hábitos no pueden cambiar como nosotros queremos. No se puede cambiar. Los hábitos no podemos cambiar cuando mejor me plazca a mí. No. Esos valores ya son los que nosotros tenemos que vivirlo. Elaborada personalmente a partir de su inmersión, ¿no? Inmersión social. ¿Por qué decimos esto elaborada? Elaborada personalmente a partir de su inmersión. Porque todo lo que nosotros hacemos, como somos hombres sociales, lo vivimos dentro de la sociedad, lo compartimos con las demás personas. Entonces, todo lo que nosotros tenemos de valores, lo compartimos con esas personas, con las que compartimos y con las que vivimos. Tiene dos componentes, cognitivo y afectivo. Esto es del conocimiento, el cognitivo, del conocimiento, del intelecto.
del cuánto yo entiendo. Y el afectivo es del sentimiento que yo tengo, del sentimiento. La falta de valores éticos en la investigación. Les decía y hemos hablado sobre el tema de la corrupción. En prácticas de investigación, alternación de fines, procesos de investigación. Nosotros no podemos alterar el fin, por qué estamos haciendo la investigación. No podemos nosotros alterar datos, no podemos nosotros inventar números, depende de la investigación que estamos haciendo. Eso es corrupción. Debe haber objetividad y rigor en la investigación. Manipulación de datos. Tiene que haber un objetivo. Y en ese objetivo nosotros nos tenemos que centrar. ¿Por qué voy a hacer esta investigación? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuánto va a servir? ¿Cuánto de útil va a ser? ¿O qué de aporte va a traer ante la ciencia para la sociedad? Objetividad. Autoría y reconocimiento de fuentes. Nosotros tenemos que ser capaces, y ustedes saben, tenemos muchos investigadores, mucha gente que escribe, que hace diferentes actividades, analiza. Entonces nosotros tenemos que respetar la autoría. Tenemos que respetar de qué fuente estamos nosotros trayendo o captando una información. No podemos solo copiar. No se puede copiar. Se tiene que hacer entonces el respeto necesario y citar las fuentes cuando hacemos una investigación. Integridad en la evaluación, imparcialidad, lo que les decía. Es mi amigo, ¿no? Yo lo conozco o conozco esto, entonces me pongo al lado de la otra persona. Si te toca hacer una evaluación, tienes que hacerlo con un rigor científico. Tienes que hacerlo desde el honor a la verdad, conociendo y sabiendo lo que tú estás evaluando. Entonces es importante cuidar los valores éticos, ¿no? Cuando hay falta de valores éticos, la investigación es mala. La investigación no es una investigación que va a ser un aporte para el bien, sino va a ser un perjuicio para la sociedad o en el área en que has investigado. Continuamos, Max. Principios para la conducta ética en la investigación. Les decía los valores, ¿no? Los valores. Honestidad. No falsificar ni manipular datos. Cuando hablamos de honestidad, estamos hablando de la sinceridad de la persona. Que sea sincero, decir, mira, esta información he sacado de aquí, he leído en este libro o en este autor. Es importante, entonces, no falsificar ni manipular datos. Objetividad, les decía. Atenerse a los hechos e información contrastable. Siempre tenemos que estar seguros de esa información. Contrastar, ¿qué significa? Que busquemos también en otros autores, que podamos nosotros consultar sobre esa misma información a otros autores. ¿Qué dice? ¿Qué define sobre esto? ¿Cuál es su comentario? Eso es ampliar lo que nosotros queremos. Apertura, compartir datos, resultados, herramientas, técnicas y estar abierto a las críticas. Por ejemplo, nada es secreto en este tiempo, ¿no? Antes, por ejemplo,
los que fabricaban carros, los que fabricaban el Toyota, el Nissan, el Ford, no podían mostrar cómo hacían, cómo lo fabricaban. Hoy día todo eso es ya abierto. Comparten muchas informaciones. Están también dispuestos a escuchar las críticas, pero aquellas críticas que realmente puedan ayudar a mejorar. Por eso el investigador tiene que ser una persona que analice, una persona que medite, una persona que confronte para entender si realmente la crítica es positiva o la crítica es negativa. Confidencialidad. Proteger la información privada y confidencial. Proteger. Si viene una persona y te habla sobre un proyecto, entonces tú tienes que proteger esa privacidad. Cuando hablamos de privacidad, por ejemplo, en la información, hay empresas, instituciones que te dicen, quiero que se haga esta investigación solo para la empresa, o solo para el proyecto, o solo para la institución. O puede también ser un proyecto personal. Entonces, esa confidencialidad, tú no lo puedes estar contando a nadie, no puedes revelar esa información dando datos concretos. Tienes que tratar siempre de llevar bien adelante la privacidad. No porque es tu amigo, o tal vez que trabaja contigo, tú vas a cometer, tiene que haber confidencialidad. Por ejemplo, en las investigaciones de espionaje, en las investigaciones, por ejemplo, de buscar culpables, en las investigaciones de análisis que se hacen sobre un asesinato, por ejemplo. Entonces, son cosas en las que uno no lo puede revelar al testigo. Alguien viene y te dice, yo te cuento, yo he visto, pero por favor no reveles mi nombre. Confidencialidad. Cuidado, precaución. Evitar los errores y la negligencia. Por eso una investigación tiene que ser muy cuidadosa. Una investigación tiene que ser muy analítica. Una investigación tiene que observar todo lo que realmente pueda ayudarle a no cometer errores. Y no tiene que haber negligencia. Por ejemplo, cuando hablamos de negligencia en el área de salud, por ejemplo, negligencia médica. Está haciendo una operación y resulta que se ha olvidado el bisturí, algo al hacer la operación. Se ha olvidado alguna cosa ahí dentro del organismo de la persona. Errores que se pueden cometer. Negligencias, el no seguir los pasos que se tienen que seguir. Entonces, tener mucho cuidado, precaución. Respeto a los colegas. Tú no puedes estar hablando mal de tu colega en tu profesión o en el área de investigación. No puedes, porque es hacer un daño. No puedes hablar mal ni de los estudiantes a quienes estás asesorando la investigación, o los colaboradores, y tratarlos con justicia, con respeto. Tratarlos a ellos con mucha justicia, con mucho respeto, porque eso es muy importante. Respeto a la propiedad. No utilizar material o información sin permiso. Ya les decía, nosotros tenemos que saber reconocer que hay personas muy respetables, hay personas que son propietarias de artículos. Por ejemplo, cuando terminan una tesis, alguien quiere utilizar tu investigación, uno tiene que pedir permiso. No lo puede utilizar así nomás, porque tiene que pedir permiso a la persona, al autor, a quien ha realizado ese proyecto o esa investigación. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿ya?
Esos son principios éticos en la conducta de la investigación. Continuamos, Max. Respeto a la ley. Aquí voy a tratar de tocar algo más de lo que muchos investigadores hablan. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la norma, ¿ya? De la norma. Entonces, cumplir con la letra, dice, y el espíritu de la ley. Ok. Para cada investigación hay normativas, parámetros que cumplir. Pero quiero entrar un poco más adentro. Cuando hablamos de ley, también tenemos que ser capaces de respetar la dignidad de la persona humana. La dignidad. Aquí vienen los derechos humanos. Vienen los derechos a la persona, los derechos a la naturaleza, los derechos a la biodiversidad, los derechos a los animales. Eso es importante entender. La ley nos dice claramente cuáles son sus derechos. Y también es importante pensar cuáles son nuestras obligaciones. Y no solo pensar en la ley natural, aquella ley que nos ayuda a convivir en armonía en este mundo. Si nosotros somos seres también espirituales, tenemos creencias, tenemos una religión, tenemos un credo. Entonces, también hay una ley divina. Y la ley divina, como la ley humana, en esa ley se apoyan los valores. En esa ley se apoya la vida. Por eso es importante para nosotros el respeto a la ley. Respeto de investigación. Tratar con cuidado sin hacer daño innecesario a las personas, lo que les decía. A los animales, sujetos a la investigación. Utilizar bien los recursos tecnológicos, humanos y financieros. Utilizar bien la tecnología, estos medios que estamos utilizando, el Internet, los laboratorios. Saber utilizar bien la tecnología. El tema financiero también. En una investigación entran estos temas. El tema cuánto va a costar, cómo va a costar. ¿Cómo voy a utilizar financieramente? ¿Cómo voy a pagar? ¿De dónde? No hagas investigación para lucro. Y muchos hacen a veces investigaciones para ganar plata y plata, no en justicia, sino solamente pensando en lo material. Y son investigaciones a veces muy malas. Responsabilidad social. Promover las buenas consecuencias sociales, prevenir las negativas. La investigación siempre, cuando decimos responsabilidad social, debe ser para ayudar al desarrollo de la sociedad, para el bien de la sociedad, para el bien de la comunidad. Esto es importante, para el bien de la comunidad. Libertad. El otro principio de la conducta, libertad. No interferir en la libertad de pensamientos e investigación. Respetarlos. Con libertad tenemos que saber que todos somos libres, como quien dicen, pero la libertad también tiene que estar sujeto a la verdadera investigación para el bien. Para el bien. Entonces, en esa libertad tampoco podemos aprovechar. Yo voy a hacer investigaciones que no son realmente las aconsejables, las que no van a traer un beneficio. Luego tenemos entonces ética en la investigación con humanos. La investigación biomédica, ¿no? Cuando hablamos de la investigación biomédica, estamos hablando de todo. Por ejemplo, ahorita se está haciendo la investigación cómo curar
o encontrar la vacuna para el coronavirus. ¿Mm? Entonces, también hay tantos tipos de investigación en cuanto a la parte biomédica. Aquí, por ejemplo, si ustedes analizan, por ejemplo, la bioética entra también a cuidar la vida, la salud. Y por eso cuando hablamos, por ejemplo, de las investigaciones sobre el tema de la eutanasia, sobre el tema de los anticonceptivos, el tema del aborto, el tema de la curación de diferentes enfermedades. Entonces, ustedes van a poder comprender que esa investigación que va relacionada con el ser humano realmente tiene que ser muy responsable, muy responsable. Tenemos también la investigación psicológica y social, ¿no? Entonces, pues, los tratamientos psicológicos, las investigaciones que se hacen sobre casos psíquicos, sobre casos mentales, también esas tienen que ser muy confidencial, muy personal, las que nosotros tenemos que cuidar. ¿Continuamos? Principios de la ética en la investigación biomédica. Hay 4 principios que tiene la bioética, que son estas. La autonomía. La otra es beneficencia. La otra, no maleficencia. Y la otra, justicia. La autonomía, consentimiento informado. Uno es autónomo, libre. Ya. Beneficencia, actuar en beneficio del otro. Buscar el bien para el otro. No es pensar en mí, sino pensar en el otro. Cuando un enfermo va al hospital, por ejemplo, entonces, ¿cómo tiene que ser? El beneficio tiene que ser de calmarle el dolor, curar su enfermedad, darle salud. Y la no maleficencia significa no dañar. No dañar. Cuando estamos hablando en el tema hasta psicológico, tú no puedes difundir, no puedes hablar de las cosas que la persona te ha venido a confiar en tu consultorio. No puedes, tienes que cuidar. Entonces, eso es el de no dañar la integridad, la dignidad de la persona. Justicia, distribución de los recursos encaminados a reducir la desigualdad. Justicia, ¿qué significa? Que todos tienen derecho a la salud, a ser atendidos, a ser escuchados, a ser curados, a recibir un tratamiento adecuado. Estos son entonces los 4 principios de la salud en la bioética. En cuanto a lo psicológico, la ética nos plantea el respeto a la persona. Respeto a la persona. El respeto a la persona significa saberlo escuchar, saberlo comprender y saber aceptar sus decisiones. Consentimiento en la información. Si él te dice, mira, lo que yo te estoy contando o lo que me está pasando, te doy permiso para poderlo divulgar, lo puedes hacer. Otra cosa, privacidad y confidencialidad. Entonces, cuando te dice, confíen, entonces es privado. Como es privado, solamente es para ti. Por eso es confidencial, que confíe en ti. La otra palabra también que hay que entender es riesgo y beneficio. Tú tienes que estar dispuesto
a escuchar. Puede ser riesgo cuando dice, puede ser una información muy fuerte que puede traerte problemas, pero tienes que ser capaz de saber profesionalmente llevar y aceptar y ayudar. Problemas éticos en el uso de la información. Información. Ya hemos hablado, ¿quién te informa? ¿De dónde has encontrado esa información? ¿Cómo has recolectado esos datos? ¿Cómo los has adquirido? ¿Cómo los has tenido? Y luego, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo lo utilizas toda esa información? Entonces, para eso es importante entender la privacidad. La privacidad. Vuelvo a repetir mucho este término de la confidencialidad. La privacidad y la confidencialidad. Igual importante también pensar en la propiedad, la autoría. Ya les decía, respetar la autoría, respetar la autoría. Eso es importante. ¿Continuamos? Preguntas claves en el uso de la información. Creo que esto es importante, ¿no? ¿Cómo se ha obtenido la información? ¿Cómo lo has obtenido? ¿Quién te lo ha dado? ¿Por qué medios lo has obtenido? ¿Qué tipo de información se está utilizando? Esto es importante. ¿Qué tipo de... Depende también de la investigación que estás haciendo. ¿Qué tipo de información? ¿Es información privada? ¿Información pública? ¿Información institucional? ¿Información personal? ¿Qué tipo estás utilizando? ¿Con qué intención la estás utilizando? ¿Para un bien personal? ¿Para un bien social? ¿Para un bien general? ¿O para un bien institucional? Es bueno entender esto. ¿Qué consecuencias genera el uso de la información? ¿Qué consecuencias genera el uso de la información? Las repercusiones que va a tener esa información que tú vas a dar. Confidencialidad. Excepciones para romper una confidencialidad. También hay excepciones. ¿Y cuándo se puede romper una confidencialidad? El objetivo moral que justifica la violación de la confidencialidad es realista, posible alcanzar. La violación de la confidencialidad es el único camino posible para alcanzar el objetivo legítimo. Cuando el infringir la norma, respetar la confidencialidad, se hace de la forma menos confidencial posible. Esto significa no revelar los nombres. Puedes esa confidencialidad hacer entender de otra forma, decirlo de otra forma, pero buscando salir de estas cosas que están trayendo un daño también a esta confidencialidad. Nosotros en la parte sacramental le llamamos el sigilo sacramental. Nosotros no podemos revelar. Un ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, si uno viene en el sacramento de la confesión, como yo como sacerdote, viene y dice, yo soy el asesino de tal persona que están buscando. Y el secreto de confesión, el sacerdote no puede decir porque es sigilo sacramental. Le puede animar a ese que dice yo he matado a tal persona, le puede animar a entregarse, pero personalmente le puede animar, le puede persuadir a que confiese su verdad, pero él no lo puede decir, el sacerdote. ¿Continuamos?
Compromisos de confidencialidad. Mantener la confidencialidad sobre todos los aspectos, opiniones, datos personales, etc. Ese es el compromiso. Cuando alguien te dice, te confío algo, y dices, sí, puedes confiar en mí, no lo voy a divulgar. Entonces eso, mantener la confidencialidad. Anonimizar todos los documentos de forma que se pueda reconocer a los sujetos. Esto es otra cosa también que realmente tú puedes decir, no voy a revelar tu nombre, pero lo voy a dar a conocer. Te vamos a poner un anónimo, pero vamos a decir todo lo que tú estás diciendo. Lo va a conocer los demás. No revelar ningún dato ni información derivada del proyecto. Cuando alguien te pide en una institución, en algún lugar, hacer un proyecto, tú estás obligado a no dar la información ni a terceras personas. Tienes que mantener esa confidencialidad institucional porque las empresas, las instituciones tienen su forma de trabajo, tienen sus reglamentos y no se puede compartir ni datos. No utilizar la información obtenida en este trabajo, como decía, para ningún otro fin que el explícitamente declarado para ese proyecto. Hay algunos que lo utilizan para otros proyectos esos datos y realmente no son los que debían ser para el proyecto. Eliminar de forma segura toda la documentación tras la finalización del proyecto. Pues si que cambias de trabajo, pues tienes que respetar y dejarlo ahí, no llevártelo o eliminarlo todo. Porque también, si no, llevas a otro lugar, te piden alguna investigación, lo vuelves a hacer, solo cambias el título, solo cambias algunas cosas y los mismos datos, la misma estructura en tu investigación está en ese proyecto. Entonces, también es importante ese compromiso de fidelidad ante la institución a la cual has trabajado o te has referido. Luego tenemos los problemas éticos en el uso de la información. Dos criterios claves en el uso de la información derivado de la investigación con personas. Principio de autonomía, lo que les decía. El sujeto de investigación tiene el derecho en todo momento a decir sobre su información, a decidirla sobre su información. ¿Ya? Respeto a la privacidad implica garantizar el anonimato de la persona que ha participado. Seguimos, Max. Buenas prácticas científicas. Hay muchas, algunas he querido nombrar. Las buenas prácticas en la ciencia tiene que respetar 5 principios éticos. El reconocimiento del ser humano como sujeto libre y autónomo de la investigación. El respeto a la dignidad del ser humano y a la manipulación de la voluntad personal. La asunción de responsabilidad por las consecuencias derivadas de la investigación. No promover investigaciones cuyo fin principal sean atentar contra la dignidad y la integridad del ser humano, o justificar actos de racismo, terrorismo, actos bélicos, actos de vandalismo, exterminio de otras personas. La transparencia y rendición de cuentas. Esto es importante tomar en cuenta en lo que nosotros vamos a hacer como buenas prácticas de investigación. Pero es importante tomar en cuenta 2 aspectos. ¿Por qué estoy haciendo la investigación? ¿Para qué estoy haciendo?
Y también sería bueno plantearse qué beneficios va a traer esta investigación. ¿Qué beneficios? ¿Qué productividad va a traer esa investigación? ¿Cuánto va a ser de aporte ante la ciencia, ante el medio en el que yo estoy viviendo? Eso va a ser importante. Entonces, creo que es importante que nosotros, analizando la investigación, y ustedes saben que en la profesión que cada uno elige, también tiene que haber la ética profesional. La ética profesional significa el comportamiento de la persona dentro de su profesión. Y ese comportamiento debe estar bajo la ley moral. Bajo la ley moral. Y la ley moral siempre nos va a ayudar a cuidar la dignidad de la persona. La integridad de la dignidad de la persona. Si nosotros hacemos investigación cuidando la dignidad de la persona, cuidando la dignidad dentro del medio en el que vivimos, nuestra investigación siempre será un aporte. Pero si realmente no hacemos esto y violamos las diferentes normas, violamos las leyes, y me atrevo a decir, si violamos las creencias dentro de una cultura, la espiritualidad realmente no va a ser un aporte en todo lo que nosotros tenemos que hacer como investigación. Hay una investigación también en la que nosotros, la bioética nos ayuda para el tema del medio ambiente, la investigación, el medio ambiente. Y ustedes saben que nosotros, en esa investigación, cuando decimos del bien medio ambiente, tenemos que cuidar todo lo que nosotros nos relacionamos con la creación. Nos relacionamos con la creación y esta tierra en que vivimos nosotros es para que podamos habitar, podamos vivir de una manera saludable, de una manera buena. Entonces, si nosotros miramos el medio ambiente, gracias a las malas investigaciones, estamos ahora destruidos. Está destruido nuestro planeta. Tenemos todo este cambio climático, porque nosotros, o nuestros pensadores, o nuestros investigadores, no han sabido orientar por el correcto sentido, respetando las leyes naturales, las leyes universales y también la ley sobrenatural. El hombre y la mujer ha perdido la armonía, ha perdido el respeto a la naturaleza. Y no solamente a la naturaleza, ha perdido el respeto a su propia naturaleza. Y por eso estamos mal. Las enfermedades que están apareciendo, los brotes, las plagas que están apareciendo, el ambiente ya no es puro, está contaminado. La vida se está contaminando. Y por eso es importante que la investigación se centre en los principios, en los valores humanos, en los valores cristianos. Que no se lo sea un investigar por solo encontrar resultado. El resultado que debemos encontrar tiene que contribuir. Es importante ser hombres éticos, ser hombres morales. Es importante ser y vivir con la armonía
de la naturaleza. Yo les animo a leer el libro de Laudato Si. Y también pueden leer muchas investigaciones en las que realmente les ayuden a reflexionar sobre el valor de la vida, del don de la vida. Y por eso yo les decía, ese don de la vida no solamente de la persona, sino el don de la vida en todo lo que existe, con todo lo que nosotros nos relacionamos. Muy bien, creo que hemos llegado al tiempo, hay mucho para dar. Perdonen que haya entrado un poco tarde, no he podido lograr entrar o conectarme, no sé qué ha pasado, pero bueno, si hay alguna pregunta estoy dispuesto a responder. Muchas gracias, Padre Freddy. Una excelente ponencia sobre un tema bien relevante para todos los que hacemos investigación sobre todo. Y estamos esperando alguna pregunta, alguna interrogante por parte del auditorio. Muy buenas noches, Padre Freddy, ingeniero Máximo. Tal vez un poco, me parecen los temas muy interesantes, lo que se ha hablado sobre los criterios de investigación, la moral y lo que son una consulta, Padre Freddy. Y se estaba hablando sobre los datos, sí, cómo se basaría más sobre la aplicación en las investigaciones, más que todo, Padre. A ver, una de las cosas, por ejemplo, la bioética que te dice es, ¿qué es la bioética ambiental, por ejemplo? Es el estudio sistemático e interdisciplinario de las acciones del hombre sobre la vida humana, vegetal y animal. Tres cosas fundamentales: vida humana, vegetal, animal. Entonces, un estudio sistemático, interdisciplinario. La bioética ambiental es desde ese punto de vista el análisis del impacto de las biotecnologías en el medio ambiente. ¿Ya? La tecnología, ¿qué nos ha traído? ¿Qué nos ha traído para el medio ambiente, en el medio en el que nosotros vivimos? Muchos de los adelantos biotecnológicos tienen repercusiones en el medio ambiente. La tecnología. ¿Cuánta tecnología, por ejemplo, antes no utilizábamos tantas maquinarias, tantas cosas, tantos químicos para mejorar? Algunos dicen para mejorar el ganado, para mejorar la producción, para mejorar la tierra, pero más bien nos han ayudado a matarlos. Y Laudato Si tiene realmente, te habla de la casa común, Laudato Si. Laudato Si te dice, esta tierra en la que nosotros los aymaras en nuestra cultura le llamamos madre tierra. Laudato Si te llama y te dice la casa común. El planeta Tierra es la casa en el que tú vives, con el que tú compartes, con el que tú te relacionas. Y en Laudato Si nos va a ayudar a entender los problemas del agua, los problemas de la contaminación, el problema de los residuos sólidos, de lo orgánico e inorgánico. Y muchas de las otras cosas más vamos a poder entender. Por ejemplo, todas las plagas, las enfermedades, ya sean para el animal, para la planta, para el ser humano. Si te das de cuenta, hoy la pregunta sigue. El coronavirus, ¿qué es? ¿Quién lo ha traído? ¿De dónde proviene? Y seguimos con esas preguntas y con esas dudas. Entonces, por eso Laudato Si es una orientación desde la mirada católica, desde la mirada, como quien dice, del respeto a la dignidad de la creación. Porque no olvidemos que si hablamos del ser humano, para nosotros
La creación del ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Eso es el ser vivo. Y a Dios le ha dado poder al ser humano, al hombre, para que dominara la tierra, para que la cuidara, para que conviviera en armonía. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Esta es la novedad. ¿Alguna otra pregunta más? Muchas gracias, padre, por la aclaración. Con mucho gusto. ¿Alguien más del auditorio tiene alguna pregunta? En el chat tampoco tenemos ninguna pregunta. Entonces, dicho de esa manera, pues agradecer a Padre Freddy de Villar por compartir sus conocimientos sobre una especialidad que domina y de hecho no es una gran falencia y para todos los investigadores específicamente por las características que conlleva en nuestra universidad. Muchas gracias, Padre Freddy, y pues a todos los que han estado como audiencia, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a todos ustedes. Gracias por dejarme compartir y escucharles también. Espero un día, pues, especialmente con los estudiantes de Carmen Pampa, seguir tratando tal vez estos temas y les animo a hacer siempre sus investigaciones que sean en base al respeto, en base a la dignidad y más que todo que sean un aporte positivo en la ciencia, en la producción y en la parte también histórica y comunicacional. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Padre.